Buenas tardes, amigas y amigos que siguen la transmisión de este nuevo espacio de presentaciones literarias que hemos llamado Ex Libris, que transmite desde la página de Ferias del Libro del Instituto Veracruzano de la Cultura. Y en esta ocasión hemos preparado la presentación de un poemario que fue el trabajo ganador de los 35º Juegos Florales Nacionales Universitarios 2017, que fueron organizados por la Universidad Autónoma de Campeche. El título de este poemario es Confección de Islas, de Aarón Rueda, a quien le doy cordialmente la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y Buenas tardes. buenas tardes. Y obviamente también nos acompañará en esta presentación Adrián Rodríguez, de quien vamos a mencionar algunos datos para que también el público sepa quién es Adrián Rodríguez y por supuesto quién es el autor, Aarón Rueda. Si me lo permiten, doy paso a una lectura muy breve. Aarón es originario de Las Chuapas, Veracruz, y ha publicado diversos poemarios, entre los que se encuentran Remos de Sal, La Sangre Florecida, Arrullo de la Tierra, Despliegue de Colores donde todo parece oscuro, Cachalote, Confección de Islas, y el más reciente, La Deriva es un paso interminable hacia la nada. Pues bienvenido, Aarón. Y Adrián es originario de Coatzacoalcos, cursó la licenciatura en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa y ha colaborado para diversas revistas y periódicos digitales en México. Ha participado en las antologías poéticas Poetas Virtuales, Letras por Coatzacoalcos, Distorsión Sistemática Mental, Minificción y Otras Voces Nos Agitan. También es autor de los poemarios Fragmentos, Las Llanuras de la Italia, La Voz de una Máquina, y actualmente se encuentra escribiendo su segunda novela. Adrián, pues bienvenido y gracias por sumarte a esta transmisión, a esta Gracias presentación. por la invitación. Gracias a ti, Adrián. Y yo quisiera pues ir abriendo el diálogo para acercarnos a este poemario con una pregunta. Eh, ¿Cómo se conocen ustedes? Es decir, siempre abrimos también la invitación al autor para que involucre a alguna persona que conozca su producción editorial, su obra, y en este caso la invitación de Aarón vino propiamente para Adrián, que nos acompaña el día de hoy. Si no es indiscreción, ¿cómo ha sido este proceso de acercamiento entre ustedes, de conocimiento sobre todo de la obra y de reconocimiento de la producción de cada uno de ustedes, sobre todo que se ubican en el sureste de nuestro estado? Bueno, Aarón, te doy la palabra. ¿Perdón? ¿Estás ahí? Sí, tú. Sí, aquí andamos. Te dieron la palabra, perdón, ahí me perdí. Sí, a ti. Te la voy a Ok, para que... bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho al Instituto Estatal de Cultura de Veracruz, a ti, Antonio, por hacerme esta presentación dentro del marco de la Feria del Instituto Veracruzano de Cultura, y a Adrián, buen amigo. Bueno, nosotros nos conocimos en una antología, primero literariamente. Nosotros nos conocimos en la antología Otras Voces Nos Agitan, de la editorial Capítulo 7. Me gustó mucho los poemas de Adrián, y en su semblanza descubro que es de alguna manera, está cerquita de mí. De Las Chuapas a Coaxa solamente nos dividen 30 minutos. Y pues le he pedido a lo largo de este tiempo intercambiar letras, intercambiar pensamientos, intercambiar crítica. Entonces, pues me llamó a que Adrián presentara este libro de Confección de Islas. Sí, muchas gracias, Aarón. Gracias, Antonio, por la invitación. Eh, pues sí, como dice aquí el maestro Aarón Rueda, tuvimos una conexión fortuita, simplemente literaria. Nos conocimos a través de esta antología el año pasado y hemos venido trabajando afinidades literarias, afinidades críticas sobre la literatura nacional, sobre la literatura internacional.
hemos intercambiado tanto obra suya como obra mía, nos hemos leído y hemos retroalimentado el trabajo de ambos, ¿no? También cabe mencionar que también puede decirse que el maestro Aarón ha sido parte de mi trabajo desde que lo conozco, porque ha metido su opinión crítica siempre en el trabajo que yo produzco. Él hace comentarios, yo corrijo, es un trabajo que a veces somos a cuatro manos, puede decirse, y pues seguimos trabajando como amigos y como también puedo decirlo así, editorialmente, ¿no? Hay una corrección, hay un trabajo crítico, tanto de parte de él como de parte mía, y así es como nosotros nos encontramos en este camino más que nada de letras. Muchas gracias, Adrián. En este momento yo tengo algunas preguntas que hacerles a ambos, pero bueno, antes de llegar a este punto, sí me gustaría, Adrián, invitarte pues a realizar las preguntas que tú tienes para Aarón, pues dado que hay un vínculo de cercanía, de amistad, yo considero que incluso de amistad, pero como mencionaba, de conocimiento al respecto de la producción. Amablemente me enviaste tu poemario en versión electrónica, Aarón, lo leí completito y bueno, ya sobre esto platicaremos en un momento. Pero Adrián, me gustaría cederte la palabra y te invito pues esto, a entablar el diálogo con Aarón, pues dado que conoces, creo que Gracias. este espectro un poco más amplio del que yo tengo en este momento sobre su obra. Sí, claro. Pues yo más que cuestionamientos tengo como comentarios, ¿no? Hacia la obra de Aarón. Eh, Puedo empezar con el primer comentario sobre decirte que conozco la obra de Aarón y conozco el sentido que le da a esta desde su producción literaria, en el sentido de que esta obra, específicamente Confección de Islas, la que presentamos hoy, forma parte de toda una serie de poemas, de poemarios, de libros creados por Aarón, que atraviesan el tema del mar. Y bueno, esa sería una de las primeras preguntas que yo le haría a Aarón, de por qué, siendo yo uno de sus principales lectores y siendo amigo de él, por qué el tema del mar ha sido recurrente en tu obra, en tu pensamiento, en ese lenguaje que tú expresas a través de estos poemarios, porque justamente los lectores que te vayan a conocer, pues se van a preguntar eso, ¿no? Cuando vayan conociendo tu obra, cuando vayan adentrándose en tus libros, y van a decir, si respondes ahora, van a tener un pequeño esbozo sobre ese tema tan recurrente en estos poemarios. Bueno, muchas gracias, Adrián. El tema del mar en mí se hizo un tema muy extenso. Si bien es un tema ya abordado por muchos poetas, por ejemplo, Rafael Alberti, que debo decir es uno de mis poetas de cabecera, al igual que Sabines, pero Rafael Alberti mencionaba sobre la importancia del mar, sobre que el mar era un infinito azul, ¿no? De hecho, incluso en sus poemas sobre la guerra civil española, menciona un fragmento de poema que se llama Galope, galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, a galopar hasta enterrarlos en el mar. Esa afinidad igual, viendo la vida de Alberti, su última casa en Uruguay estuvo enfrente del mar. Entonces, de ahí parto desde hace muchísimos años y me doy a la tarea de investigar sobre ciertas cuestiones marinas y me encuentro con los poetas negros. Me encuentro con Aimé Césaire, con Donald Walcott, con Ernest Pepin, con Nancy Morejón, con José Lezama Lima, con Dulce María Loinás, que son poetas del Caribe y que reflejan desde el punto de vista azul lo bonito, lo hermoso, pero también bosquejan mucho la parte de la esclavitud. Yo empiezo el tema del mar con un libro titulado Cachalote, que es este que está aquí, obtuvo, editado por el Instituto Municipal de Cultura de Toluca y ganador de los Juegos Florales Nacionales de Toluca. Entonces, este pequeño libro que les acabo de mostrar es anecdótico, es histórico, me puse sobre un pirata,
sobre la ballena, que es el cachalote, lo misterioso que es, pero al final de cuentas el libro me queda pequeño con todas las ideas que tenía. Entonces nacen libros posteriores, incluyendo Confección de Islas, ya que el mar, como lo dije en un momento, desde su oleaje, desde su forma, desde sus colores, desde la vida que contiene, pues hace algo maravilloso y algo para seguir escribiendo en este siglo y en los que vienen. Claro. Antes de que Antonio hable, yo quería también mencionar que este libro, Confección de Islas, particularmente, también lo leí completo, está dividido en 3 partes, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención el nombre de confección, ¿no? Porque no es confeccionar islas, no es un verbo transitivo, sino es un nombre de confección, no es un verbo transitivo, es un nombre de confección, que significa crear, que significa construir, y lo podemos también entender en el lenguaje común cotidiano de confeccionar, es como hacer algo, pero tenemos ese imaginario de que se confecciona a través de hilos, ¿no? Pero aquí lo que se confecciona, y no sé si estoy equivocado, es una vista, es un escenario de algo que ya existe, porque si uno hace la lectura, el libro comienza con la vista del poeta, de ese yo poético, viendo una isla o viendo el archipiélago o viendo un conjunto de islas que están ahí, ¿no? Y hay una adjetivación a través de oraciones largas, porque eso le da la musicalidad al principio del poema, y eso es muy importante decirlo, ¿no? Que este poema tiene oraciones muy largas donde la coma es una coma que no se ve, pero ahí es donde Aarón acaba de mencionar que él descubre la poesía negra, y cuando uno lee la poesía negra tiene ese ritmo, tiene esa musicalidad, ese timbre, ese tono, y eso se le da, pues no sé cómo fue ese proceso creativo, ahorita nos dirá el maestro Aarón, de cómo conjuga la oración en sus poemas, cómo lo une, cómo es una, como diría Aristóteles, es una mímesis de lo poético, es una imitación de los grandes maestros, o cómo logra esto, ¿no? En esta primera parte que se titula, y déjame decirle, Fragmentos de la tarde mirando fijamente una isla, ¿no? Es esa, es una vocación totalmente hacia el mar. Y bueno, eso sería un comentario que también tendría yo. Bueno, el poemario, si como bien lo dices, fue eso, fue un recuerdo que yo tuve, que también debo decirlo, los libros que he escrito acerca del mar, los publicados y los que aún están inéditos, vienen también de experiencias y recuerdos en los diferentes lugares, como Cuba. Estuve ahí en 2008 y en 2009 en los festivales. Entonces, la asimilación de la poesía cubana, de la poesía caribeña, me costó trabajo asimilarla. Entonces hice un ejercicio como fan de la música afroantillana, de la música del Caribe, hice un ejercicio de escribir bajo los sonidos de los bongos, ¿sí? Bajo el sonido de ese ritmo caribeño que se tiene. Entonces, yo lo hice en un ejercicio, quizás en algún momento los lectores puedan hacer lo mismo, ¿no? Por eso yo inicio con este poema que dice: eran pálidos los rostros que descubrí en aquella isla, flores sin perfume, palpitan vida mirando fijamente un océano que no deja de mecerse. El reflejo de fragatas busca sobre piedras presagios del hombre en los fragmentos de luz que llevan rumores en las escamas de incendiarios peces al otro lado del mar. Eran los paisajes quienes dejaban en su piel hierbajos de voces susurrantes, crecidas, hinchando la epidermis entre los despojos de la tarde. Eran aquellas sombras los bultos foráneos llegados a los pies de manglares diurnos, sin aromas, sin adornos, ni idiomas que identifiquen esos asombros de mar en el llanto de un doloroso cadáver con ojos azules. No sé, Antonio, si tienes algo que decir con respecto a lo que leyó el maestro Aarón o con respecto a lo que hemos dicho hasta ahora.
Porque yo puedo seguir hablando, ¿no?, sobre el poemario, pero me gustaría que dijeras así como para darle hilo a esto, ¿no? Pues ya que estás en esta parte que tiene que ver con pues el poemario que nos convoca el día de hoy, quisiera, Aarón, pedirte que profundices un poco sobre la estructura que mantienes en esta edición. Como ya mencionó Adrián, son 3 partes. La primera es fragmentos de la tarde mirando fijamente una isla que se compone de 12 poemas. ¿Podríamos decir que es prosa poética la que compone estos poemas? Así es, mayoritariamente en el libro está hecho en prosa, solamente 2 poemas, podría decirse en verso, pero hay un recurso muy bien aprendido del maestro Ramón Iván Suárez Camal, poeta campechano, que abordé el caligrama, abordé la parte de la creación, porque si entendemos algo, en las islas hay mucho viento y está la costumbre del papalote, por ejemplo, que si me permiten leerlo, pero hago una especie de caligrama, hago una especie de juego con palabras. Me arriesgué porque el hilar las palabras a un caligrama es complicado, porque tiene que haber soltura y en la forma pues, que tienes que darle, pues tienes que también tiene que contener poesía, no solo la estructura visible del papalote. Este poema dice: cola de liebre, galope en tu vientre, las islas entienden el silencio del barrio, y alguien entonces le quita el polvo al instante en calles ajenas. No entiendo por qué se lo lleva el aire a las manos del mar. El otro, que son 3 caligramas, este es el último de esa sección. La sección se llama, si no mal me equivoco, una sola campana puede ser callada fácilmente cuando el silencio es necesario. El último poema es un pez, es el caligrama de un pez, que dice: ¿ves al pez? Conjura la ola en el arroyuelo, artilugio de moscas brincan al pez y ríe a tus pies. Esa es parte, todo lo demás está hecho en prosa poética, que Claro. creo yo le da un poquito más de fuerza al imaginario del poema. Sí, así empiezas, ¿no, maestro? Empiezas con la prosa poética, la primera parte. La segunda parte, si hay un juego entre prosa y los caligramas, y y la última parte hay un juego también en la presentación entre prosa y verso, ¿no? Que ahí la última parte del libro, ahorita vamos para allá, pero yo la considero como un poema fragmentado, un poema largo fragmentado, ¿no? Porque todo tiene que ver desde el principio hasta el final. Pero bueno, lo que quería comentarte sobre, ya hablando, como dijo aquí Antonio, la estructura del libro, también hay algo bien importante que como cuerpo, como un todo del libro, son lo que diría Genet, un teórico literario, son los paratextos que utilizas, ¿no? Estos epígrafes de Derek Walcott, de Alberti, de Pablo Neruda, estos fragmentos, ¿no? Ya la pregunta que te quería hacer yo era el porqué de estos paratextos, de estos epígrafes, de estos fragmentos de la obra de estos poetas. Sé que es un homenaje, pero ¿cómo piensas esa composición al momento de crearlos, ¿no? O sea, ¿por qué pensar esos y no otros? ¿Y a qué se debe? Ya dijiste que sí le debes mucho a estos poetas, pero ¿cómo fue ese proceso de poner estos fragmentos especialmente? Bueno, estos fragmentos de poemas de Dulce María Loinás, de Rafael Alberti, de Neruda, de Cristian Peña, que es un poeta de nuestra generación, más que nada es para padrinar la fluidez del poema. Entrar de manera fuerte con Cristian Peña, por ejemplo, en el pequeño epígrafe que dice aquí en la primera parte que dice: un poema
como una isla donde el lector no entiende lo que pasa y solo desespera e intenta en vano atravesar el mar. Lo que es una isla, lo que es una deposición de tierra, si podemos llamarlo así. Entonces, los epígrafes van dándole fuerza a los poemas y dan una introducción a lo que el lector va a leer. Si te fijas, por ejemplo, antes de que vayamos al último poema, también esos epígrafes mencionan a una persona, mencionan a una criatura. Entonces, eso creo introduce, apadrina de manera correcta a los poemas que están aquí. Muy bien. Pues, Adrián, no sé si estés de acuerdo. De pronto lo habíamos platicado y el tiempo, como es costumbre, en charlas de este tipo se va, ¿no? Entonces ya llevamos más de 20 minutos. Quisiera preguntarte, Aarón, si te gustaría compartir algunos poemas, realizar una lectura en voz alta de aquellos que tú consideres pues tengan un significado especial para ti en cada una de estas tres secciones. Ya nos compartiste, por ejemplo, Papalote, que es este caligrama en la segunda sección, pero no sé si quieras retomar alguno de la primera, otro de la segunda sección, otro de la tercera. Voy a retomar de la primera sección el último poema que dice: los mapas pierden el sentido desde un pánico que perfora el ojo con transfiguraciones en plena oscuridad. Después el eclipse con su romance de palmeras da una señal para la densa creación en palabras. Inexplicable condición para naufragios que navega al sur hasta las arenas que cortaron una diagonal y crean países de largas esquinas en dos mares. Mientras arde la zambra entre cuerpos tirados y entreabiertos de tinieblas en los confines de la tinta, islas confeccionadas en largo aliento, retratos memoriosos bajo la soledad de la mañana. Ese sería el último poema de la primera parte. De la segunda parte, voy a leer aquí este poemita que se llama Oración para los muertos. Alégrate por esta oración. Los miserables entienden si no puedes abrir los ojos. Al fin y al cabo, eres hombre en vuelo. Solo la tierra engulle los pedazos de silencio. Acuérdate, no sepultes tus alaridos en el divagante sueño de la cripta. Recuerda, los muertos intentan recuperar su rostro. Por ello, alégrate de esta oración que Dios ha olvidado. Ese es el último poema de la segunda parte, y aquí quiero hacer una pequeña acotación. El último poema se llama Derek Walcott descubre el yembe frente a las costas de Santa Lucía. Debo decir que yo tuve la oportunidad en el Festival Internacional de Medellín, Colombia, el festival más importante del mundo, de conocer a Derek Walcott. Un tipo maravilloso, con una poesía bastante con ritmo, bastante hermosa. Entonces, a lo largo de esa experiencia yo decidí hacerle un pequeño homenaje. E inicio con dos epígrafes. La criatura de isla paréceme, no sé por qué, una criatura distinta, más leve, más sutil, más sensitiva. Dulce María Loinás. Palabras, sí, palabras. Razón, te consagro al viento del amanecer, Aimé Césaire. Los caminos de la memoria son cantos que lanzan la indefinición de mandingas maduras en forma de sonidos fracturados por el trasmundo que ha de despertar el fractal enunciado de las Antillas Mayores. Sobre la mano todo está escrito, raras nereidas, el misterio a contraviento. Mito de tazas de peltre escogidas para sustituir a caracolas blancas que tanto adornan el paisaje de playas en mundos vistos en la isla azul
hecha para el poema negro. La fragmentación es un paso al yembe, diluvio que la mano extiende en el escándalo de variaciones ocultas frente al océano, sonidos hilarantes, el balbuceo de ángeles, de perdidos ojos entre tanta palmera donde huele la carne, inútil aposento, la canción de la memoria, perdón de repetir las mismas frases estructurando el poema, es reconstruir una isla en forma más pura y legible. Su agónico relieve justifica por qué tiene venas azules, rojas y grisáceas, pero aquí esta prosa en desmedida irreverencia forja el sonido en la fachada que nos conduce al acto de dormir desde un mar tan humano. El yembe posee las manos del poeta, entonación de notas de viejos paisajes. En otros países has caminado como profeta con velas azules, una costa y una bandera tendida en los fantasmas de umbría rota. Una parte del mar te pertenece en la fina tempestad del pensamiento. Arrecife, monumento llevado siempre en el vaivén de ti hasta pensar la ruta de regreso a Santa Lucía. Muchas gracias, Aarón, por esta lectura en voz alta. Siempre es importante llevarnos también esta pues, muestra de alguna manera representativa de lo que el lector puede encontrar dentro de tus libros. Bueno, Adrián, no sé si para ir cerrando tengas alguna otra pregunta o comentario para Aarón. Claro, nada más, así muy brevemente decir que el uso del lenguaje en este poemario, en Confección de Islas, logra uno como lector apreciar el lado sensitivo e intelectual de Aarón, en el sentido de que hay un conocimiento de lo que está él escribiendo. Yo creo que tuvo la experiencia viva, ya como lo comentó, de tal vez conocer las Antillas, de estar en Cuba, de conocer esos lugares, ¿no? También hay un conocimiento, lo comentó también, de la poesía negra. Uno como lector, si es un lector especializado, encuentra toda la retórica del lenguaje poético ahí, ¿no? Una retórica poética, el uso de tropos, el uso de recursos retóricos, ¿no? La sinestesia la encuentro mucho en este poemario. ¿Qué otra cosa decir? El lenguaje de la poesía negra se ve en los términos también que usa, ¿no? Y quiero mencionar algunos que yo tuve que buscar, ¿no? Que son como la yagruma, el marisma, la mandinga, el saloma, que hay una relación en todo todos estos conceptos donde se ve el trabajo poético que se realiza, es un trabajo serio. Y bueno, finalmente, pues hablar sobre que el libro presenta de manera formidable una estética poética, ¿no? Hay una relación entre el pensamiento poético y una estética del lenguaje. Y bueno, aquí quisiera cerrar este comentario. Muchas gracias. Pues para ir perfilando el cierre de la presentación, yo tengo una pregunta para los dos. Quisiera comenzar con Adrián y después con Aarón. Nos siguen muchos jóvenes en esta página, sobre todo jóvenes universitarios. Y ustedes son muy jóvenes en comparación con otros poetas veracruzanos, y la producción que tienen también es, es cuantiosa. O sea, no es ni uno, ni dos, ni tres libros, y sus colaboraciones también son numerosas. En este sentido, quisiera preguntarles en primer lugar, eh, ¿cómo fue su encuentro con este género literario y cómo ha sido el fortalecimiento que le han dado a través de los años para llegar a comenzar a producir sus propios textos? Bueno, sí, lo voy a decir brevemente, ¿no? Yo empiezo hace ya 15 años, tengo 15 años escribiendo, 15 años produciendo, 15 años creando,
Y pues por parte de esta motivación o de este acercamiento hacia la literatura, hacia la poesía especialmente, fue a través de los poetas modernistas, ¿no? Los poetas, especialmente le debo mucho a Rubén Darío, a Salvador Díaz Mirón y a Amado Nervo, ¿no? A López Velarde también, aunque se aleja de ello, pero ahí es donde yo encuentro esta vocación poética y bueno, o sea, todos tenemos una experiencia romántica, amorosa en nuestra juventud y a partir de eso yo empiezo a crear poesía, ¿no? Y encuentro la salida a esta pregunta en una frase que dice Juan Gelman en una entrevista, ¿no? Yo le escribía poemas a ella, pero ella se fue y me quedó la poesía. Justamente así me pasó a mí. Yo le escribía poemas a alguien, ella se fue y a mí me quedó la poesía. Y desde hace 15 años para acá, la creación poética pues me ha motivado y o sea, me ha sustentado, ¿no? Como lo que soy ahora. No sé si esa responde la pregunta, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias, Adrián. Aarón. Bueno, yo he escrito desde muy niño, obviamente de manera informal, pero hace 17 años comencé de alguna manera a formar en los talleres de la Universidad Tecnológica de Tabasco y 2 años después me hice miembro del taller Juan Rulfo de la ciudad de Cárdenas, que dirige el poeta Níger Madrigal, que es uno de los poetas mayores considerados dentro del sureste de México. Y de ahí empezó esa aventura, ese gusto por las letras, ese amor como oficio literario. Y hay que decirlo, aprender de la crítica literaria que a veces es muy dura. Y de ahí creo que se parte la diferencia entre ser un buen creador o simplemente no ser un creador. ¿No? También me instruí bien la lectura de diversos autores, me dejé seducir por todo eso. Entonces, en base a eso, bueno, tengo una producción literaria medianamente buena, que todavía me falta mucho, mucho por aprender, aprenderle a poetas veracruzanos como Mari Carmen Gerardo, Jesús Garrido, Lilia Ramírez, Ariosto Hernández, que es uno de los grandes poetas veracruzanos, Juan Hernández, Sixto Cabrera, por mencionar algunos poetas, así como grandes poetas de antaño, como lo mencioné, leer a Valéry, leer a Rimbaud, leer a Nakhmatova, leer a Federico García Lorca, leer a José Carlos Becerra, todo eso, entre tantos otros autores, a mí me sedujo, por supuesto, leer narrativa, a Rulfo, leer a Tolkien, leer a Álvaro Mutis, todo eso, y creo yo que he podido asimilar parte en eso, he podido asimilar todo eso y parte de eso se queda plasmado en mi obra, por supuesto, claro, y aprender bien en algún taller literario o Adrián y yo sabemos que en el sureste existen pseudo movimientos literarios que denostan mucho su calidad. Es más una pose. Entonces, ahí hay que diferenciar también qué es lo que nos pueden ayudar para que esto, como creadores, independientemente si es de literatura, pintura, escultura, de lo que sea, nos puedan ayudar de manera tangible. Claro. Estamos viviendo tiempos difíciles. Ha sido un año, yo no recuerdo de ningún otro episodio como el que estamos viviendo en estos momentos. La fragilidad humana ha quedado al descubierto en muchas situaciones. En este sentido, para ustedes, ¿por qué es importante continuar escribiendo poesía? Sé que puede parecer una pregunta cliché, tal vez lo es, pero me parece pertinente el que ustedes el día de hoy nos puedan compartir cuál es la importancia de la poesía en estos momentos. Adrián, Claro, ¿quieres? ¿Comenzamos? claro, brevemente también, sí, como mencionas, estamos viviendo una coyuntura histórica que, pues lamentablemente, es triste, ¿no? O sea, todas las coyunturas creo que son un cambio de paradigma, un cambio
de muchas cosas para la sociedad, para los seres humanos que habitamos el planeta. Y justamente yo le hice una entrevista al maestro Aarón Rueda, donde yo empiezo con un epígrafo de Heidegger, ¿no? Que Heidegger decía que en los tiempos de penurias era necesario la poesía, ¿no? Y creo que justamente en estos tiempos es necesario el lenguaje poético, aquello poético. La poesía está en todas partes, en la música, en la literatura, en el ritmo, no sé, de algo que se golpea contra la nada, pero yo creo que es necesario que el ser humano se acerque a esos lenguajes poéticos para asimilar una realidad de manera distinta y tener el acercamiento ya sea con el otro, animal o ser humano, de una forma que sea tierna hasta cierto punto y que si vivimos en un mundo donde ya la violencia nos rebasa, donde ya la coyuntura histórica por una pandemia o por una violencia que está implícita en un territorio, yo creo que la poesía rescata lo bueno del ser humano, lo pone ahí y uno lo observa, lo lee, lo escucha. Y yo creo que por eso el lenguaje poético, más que la poesía, es necesario en estos tiempos. Eso es. Gracias. Aaron. Bueno, yo creo que es importante para los creadores y para los que quieren comenzar este bello arte de la palabra escrita, en estos tiempos inusitados para nosotros, creo que es una buena y sería una buena forma de entender la importancia de lo que hay allá afuera. Basho lo hacía y era un poeta tan profundo porque todo tenía sentido. Incluso creo yo que en estos momentos tan complejos tiene sentido, tiene el mundo, tiene que darle una lección al ser humano. Entonces, ¿cómo puede plasmar un creador, un poeta, un cantante, un compositor, un escultor, un pintor, estos tiempos, bueno, con una creación bella, con algo que sea bello? No es lo mismo ser bonito o tener una obra bonita. Las artes van más allá de lo bonito, van más allá de lo lindo, son bellas artes, bellas artes. Entonces eso lo pone en un plano todavía más alto. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como creadores y a los que quieren comenzar a crear, en este caso poesía, debe ser algo hermoso, debe ser algo que contenga poesía y que contenga algo que el lector puede decir, es cierto, aunque uno no lo puede explicar de manera puntual, pero sí sentirlo y darle ese sentido a la creación, en este caso de los creadores. Muchas gracias. Pues Adrián, Aaron, no sé si quieran agregar algo más. Estamos ya casi al término de esta presentación. Y bueno, pues. Pues, sí, lo que decía... no, hable, maestro. Agradecer mucho a Adrián por por esta presentación, a ti, Antonio, por supuesto, por ser el enlace al Instituto Veracruzano de Cultura, y dentro de la feria del Instituto Veracruzano de Cultura, y pues nada, que hay que seguir escribiendo, hay que leer, sobre todo la lectura es un muy buen acompañante para estos tiempos de encierro. Claro, sí, también te agradezco Antonio, le agradezco al maestro Aarón la invitación para presentar esta bella obra, ¿no? Y lo que decía, retomando el último punto del maestro Aarón, era el sentido de la vida, ¿no? Sí, muchos filósofos, entre ellos Schopenhauer, decía que el arte era lo que le tenía que darse el sentido, ¿no? A este sinsentido, a este absurdo de la vida, ¿no? O sea, era un ciclo, ¿no? Para él era el sufrimiento, o sea, el aburrimiento, el sufrimiento, y luego venía la salida, que era una salida estética, decía, y esa salida es la del arte. Y justamente yo creo que también esa podría tomar ese punto para responder la pregunta anterior que nos hiciste, Antonio. Y bueno, darte las gracias y darle las gracias al maestro Aarón de nuevo y pues vamos a seguir esperando esas producciones del maestro Aarón y pues vamos a estar pendientes en las redes sociales del Instituto Veracruzano de Cultura en las siguientes sesiones de la Feria del Libro que se está haciendo acá. Y
y pues muy interesante el apoyo que ustedes están dando para los jóvenes creadores y los no tan jóvenes. Gracias, Antonio. Pues al contrario, o realmente es todo lo contrario. El agradecimiento es para ustedes por haber aceptado esta invitación y eso, difundir esta obra, este poemario, Confección de Islas. Y bueno, pues comentarle a quienes nos observan, quienes siguen esta transmisión, que al final, al cierre ya de la presentación, van a poder encontrar la dirección electrónica del maestro Aarón Rueda. Si ustedes están interesados en adquirir este ejemplar, pueden enviar un correo electrónico, ponerse en contacto con él y bueno, pues ya él les indicará los pasos a seguir para poder obtenerlos. Es una medida que hemos pensado en el sentido de que también por las condiciones que privan en la actualidad, no es posible acudir de manera directa a alguna institución, en este caso a la Universidad de Campeche, adquirir el libro, pero pues bueno, Aarón les podrá hacer llegar los pasos a seguir para poder obtener los ejemplares. Y bueno, pues agradecer su presencia, agradecer la presencia de todos ustedes. Y yo quisiera cerrar, si me lo permites, Aarón, Adrián, con un fragmento de el texto introductorio que escribe para este ejemplar Fabricio Estrada. Y dice así: en este bello poemario tenemos entre manos una manta de agua que ha sido confeccionada con los hilos de un lenguaje que es cárcel y horizonte a la vez. Sus nudos, entonces, en su reverso, son las islas, los nudos que debemos aprender a solucionar con la expresión total de nuestra imaginación. Y bueno, con esta cita cerramos esta presentación y nos vemos en la próxima edición de Ex Libris el miércoles a las 18 horas. Que tengan todos buena tarde.